Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Edieinar y me da muchísimo gusto estar con ustedes para ver lo que es el Porfiriato II. En esta ocasión vamos pues entonces a ver lo que es justamente todo lo que significó el Porfiriato en su momento y previo a lo que es que cayera ya como dictadura, que cayera ya como todo eso. Vamos a ver sus avances culturales y vamos a ver sus avances. Pues bueno, no cabe duda, el progreso llegó, pero bueno. Porfirio Díaz Mori nació en Oaxaca de Juárez en 1830, el 15 de septiembre, lo que ha dado este, a creer y a pensar en la leyenda de que la festividad del grito se pasó para el día del cumpleaños de Porfirio Díaz, lo cual es una soberana mentira. Eso no es cierto. Ya se festejaba desde antes. A ustedes les toca investigar justamente quién fue el presidente que instauró que el grito se hiciera desde el 15 de septiembre, pero no fue Porfirio Díaz, ¿eh? Entonces, y no fue por su cumpleaños, tampoco. Entonces, eh, Porfirio Díaz se convirtió en un héroe nacional. ¿Por qué? Porque participó contra la intervención francesa bajo el mando de Ignacio Zaragoza en Puebla en 1871, obviamente después de todo lo que había pasado, se levantó en armas contra Juárez y junto con el plan de la Noria, pero fue derrotado y encarcelado. En 1876 vuelve a levantarse en armas, pero ahora en contra de Sebastián Lerra de Tejada con el plan de Tustepec. Y bueno, finalmente él decide seguir adelante. ¿Y por qué no lo vemos? En 1874 comienza su primer periodo de gobierno, pero vamos a verlo. En tanto esto pasaba en México, en Europa y en Estados Unidos, se iniciaba lo que era el famoso expansionismo. Basta recordar que la fiebre del oro en Estados Unidos ya era todo un fenómeno y mucha gente se había trasladado hacia California y entonces comenzaban las historias del viejo oeste que durarían casi hasta mediados del siglo XX. Tanto Europa iniciaba las colonizaciones de África, las colonizaciones de Asia, a América le tocó también. Obviamente fue por parte de qué país y en qué lugar existió la última colonia inglesa. Ajá, o sea, es en qué lugar de América existió la última colonia inglesa y en qué año logra su independencia. Así que entre ellos estaban. Eh, Vamos a una segunda pregunta. ¿Cuáles son las otras colonias europeas del continente americano que sobrevivieron hasta casi los años 70 u 80, si no me equivoco, en América? Eran tres colonias de tres países diferentes que también estaban en América hasta esa era. Entonces, ya llevamos dos preguntas, chicos. Comenzó la industrialización y vino el dominio ideológico del liberalismo económico y el positivismo. Así que, pues la industrialización vino a partir de las máquinas de vapor, la creciente fiebre de las máquinas movidas y los telares y todo eso que estaba dando la revolución industrial. Y pues bueno, en tanto, ¿cuál era la ideología del porfiriato? En el porfiriato se habían cambiado las cosas. Ya existía una cosa que se llamaba liberalismo económico. Y este liberalismo económico llevaba al progreso individual, al libre mercado, y aplicado con el positivismo de Herbert Spencer y Augusto Comte y su frase de batalla, orden y progreso, se crearon los científicos. Entre los científicos más notables estaban Gabino Barreda, Justo Sierra, Francisco Bulnes, Emilio Rabasa y José Yves Limantour. La larga administración de Porfirio Díaz se guió por una importante ideología
política conocida como positivismo, cuyas características son las siguientes. Fue creada por el filósofo alemán Augusto Comte a mediados del siglo XIX y afirmaba que el único conocimiento auténtico es el conocimiento científico. Se basaba en el orden y progreso, lo cual se enfocaba principalmente en el progreso material como un buen gobierno. Pregunta 3, que ya ustedes sabrán. ¿Cuál es la potencia mundial que hoy sigue manejando sus finanzas y su idea de gobierno a través de lo que es el positivismo? Por esta razón, Porfirio Díaz se rodeó de un gabinete conformado por intelectuales que compartían con él dicha ideología. Como ya los mencionamos, acá se los presento. Bueno, en primer lugar está José Yves Limantour. Luego tenemos a Gabino Barreda. Arriba de mí está Justo Sierra Méndez, que tiene un papel preponderante en la fundación de algo muy especial. Díganme, ¿qué es ese algo que ya ha cumplido más de 70 años y que ha cumplido con una misión educativa muy importante? Justo Sierra. Está Francisco Bulnes y está a mi lado Emilio Rabasa. Entonces, estos intelectuales, estas personas, eran los científicos. Basaban el progreso material en la riqueza natural. Consideraban a los indios y a los campesinos como elementos de atraso. Rescate del pasado indígena, excavaciones arqueológicas y además tuvieron que enfrentar la guerra de castas. Una cosa, esto lleva a una anécdota muy interesante cuando se acercó la celebración del centenario de la independencia. ¿Cuál fue? Bueno, que había tantas personas de origen humilde en las calles de la Ciudad de México que se mandaron traer muchos pantalones de mezclilla de peto, posteriormente conocidos como overoles, y se les dio a las personas, específicamente a los hombres, para que se viera un país progresista ante los invitados del extranjero que venían. Esto se puede apreciar en muchas de las películas que fueron tomadas por los enviados de los hermanos Lumière. La economía tuvo la inversión extranjera que llegaba, era europea y estadounidense. El comercio e industria era nacional, internacional e importaciones. La agricultura, las haciendas del norte, el centro y el sur, y la minería estaba en el oro, la plata y el cobre, cuyos números ya vimos en la anterior sesión del Porfiriato I. También se hicieron inversiones y se crearon el Banco de México, el Banco de Londres y México, el Banco Mercantil, el Centro Mercantil, y entre ellos, pues obviamente, el Palacio de Hierro, que sigue imponente hasta el día de hoy. La industria, como vimos, comenzó a crecer y llegó mucho capital extranjero, entre ellos el capital inglés que se asentó en Orizaba y se asentó en Pachuca. Esto dio origen al deporte más popular de este país. ¿Quiénes son los dos lugares, los dos clubes que dicen que son fundadores del fútbol en México? Otra pregunta más. En la agricultura estuvieron las haciendas enequeneras. El enequén, que es una especie de maguey como el que estamos viendo arriba de mí, que produce una fibra de la cual se fabricaban las cuerdas que utilizaban en su mayoría los barcos que viajaban por el mundo y muchas otras cosas con las que se amarraba, se utilizaba para las construcciones, etc. Cabe decir que este enequén fue sustituido posteriormente por fibras sintéticas a partir de los años 60, 70, después de la Segunda Guerra Mundial. Estaban las industrias azucareras en el centro y en el sur, principalmente en el estado de Morelos. Las haciendas tabacaleras en el centro y en el sur, las pulqueras principalmente en el estado de Hidalgo. Y la minería que estaba en Cananea, Sonora y Chihuahua. Acá vemos, por ejemplo, a uno de los mineros que en aquel entonces bajaban a esas minas. También los militares mantuvo bajo el estricto control
al mando del general Bernardo Reyes. Acá lo tenemos, a Bernardo Reyes, que fue nombrado ministro de Guerra y Marina. Sin embargo, Díaz no era todo lo que parece. Díaz mantuvo bajo su gobierno la existencia de un grupo paramilitar, conocido como las Guardias Rurales o Rurales, quienes se encargaban de aplacar las sublevaciones obreras y campesinas o desaparecer a los disidentes políticos bajo la orden de mátenlos en caliente. Y usualmente se les colgaba en lugares públicos para que la gente los viera y pudieran escarmentar. Así que entonces se vivía bajo un régimen de terror, lo cual creó muchos abusos de parte de los rurales. Otra estrategia de Díaz fue la de establecer alianzas entre familias de alcurnia y la élite política con el fin de monopolizar y elitizar el poder político y económico del país. Ejemplo claro fue su matrimonio con Carmen Romero Rubio, quien tenía 18 años cuando se casó con Porfirio, de 50. Además, las buenas relaciones diplomáticas constituían una estrategia política para lograr tanto el reconocimiento internacional como las inversiones. Acá podemos ver, arriba de mí, a Porfirio Díaz recibiendo al embajador de Prusia, no Alemania, Prusia. Y en el otro lado, al embajador de Estados Unidos en alguno de los eventos políticos más importantes de esa época. Díaz, atendiendo al plan de modernización del país, promovió la ciencia y las artes e impulsó el desarrollo tecnológico a través de la inversión extranjera y de la creación de ministerios encargados de administrar los recursos destinados a ello. Además, embelleció la ciudad, siguiendo un estilo afrancesado, elegante, pero que poco tenía que ver con una sociedad mexicana tan llena de contrastes. Y sin embargo, esa ciudad llegó a ser tan bella que se le comparaba con las mejores ciudades del mundo, entre ellas indiscutiblemente París. Se crearon las instituciones de educación pública, como sí, la de Educación Pública y Bellas Artes, la Universidad Nacional, la Facultad de, que en su origen, la Universidad Nacional, tenía en su origen solamente 3 facultades: la Facultad de Altos Estudios de Filosofía y Letras, Minería y Medicina. Y se crea la Escuela Nacional Preparatoria, que está justo atrás de mí y que está en una calle del centro. Hoy es un museo. ¿Cómo se llama ese museo? ¿Y cuál es la dirección? Es decir, ¿cuál es la calle y cuál es el número? ¿Me pueden decir? Se iniciaron construcciones monumentales como la construcción del Palacio de Bellas Artes. Se promocionaron la ciencia y las artes como la arqueología, la música y la literatura. Tenemos acá a Porfirio Díaz junto a la Piedra del Sol, que se encontró durante mucho, mucho tiempo a un costado de la Catedral Metropolitana. Posteriormente sería llevada a un museo. Estaba el grupo del Conservatorio Nacional de Música, que si ustedes pueden apreciar, estaba integrado únicamente por señoritas de alta sociedad. Y abajo estaba el escritor Ignacio Manuel Altamirán, a quien tenemos de este lado. El arte creció de una manera impresionante. Tan es así que México alcanzó niveles internacionales muy, muy grandes. Entre ellos, obviamente, el más famoso fue Juventino Rosas con el vals Sobre las olas, aunque también escribió otros valses, Alejandra y Carmen, este dedicado a la esposa de don Porfirio Díaz, Carmelita Romero Rubio. Pero Juventino Rosas es el ejemplo más claro de lo que sucedía con los artistas en aquel entonces. Tengamos en cuenta que estábamos viviendo la época del romance, la época de del morir por tu amor, la época donde pues el sacrificio era lo que más valía la pena y bueno, se apreciaba aunque perdiera la vida. Recuerden que Juventino Rosas se dice que vendió su partitura de Sobre las olas a 2 personas
2 editores que lo mandaron a Europa. En Europa se convierte en una sensación y todo el mundo creía que el vals era o de un austriaco, o de un polaco, o de un alemán. No podían imaginarse que en las colonias hubiera talento como para crear un vals tan fantástico como Sobre las olas, que no se llamaba así. ¿Cómo se llamó originalmente? ¿Cómo se llamaba el vals Sobre las olas? Sabemos que Juventino Rosas finalmente no pudo capitalizar grandes fortunas, no pudo capitalizar ni siquiera un buen dinero. Y de ahí, pues bueno, él finalmente muere en la pobreza. ¿En dónde muere Juventino Rosas? ¿En dónde muere? Este, ¿En dónde muere? Y, ¿y de dónde es traído a México de regreso? Tenemos a Manuel B. Ponce también con Intermezzo y la canción Estrellita, que es que era la canción que se cantaba en las tertulias de las personas ricas. Se crearon las bicicletas, llegaron las bicicletas y también hubo una canción llamada Las Bicicletas. Se instruyó para que se difundiera la educación y el deporte. Así que se empezó con la educación básica, es decir, que la gente comenzara a mínimo aprender a leer y a sumar. Así era. No había que estudiar más, solo había que aprender a leer y a estudiar. Pero con eso era suficiente. Estaba el Colegio de Mineros y estaba arriba, pues vemos a las Chivas del Guadalajara, pero ya lo hemos comentado. No solamente ellos, que otros equipos surgieron durante el primer periodo de la llegada del fútbol soccer a México. Se impulsaron los avances tecnológicos en el transporte como el ferrocarril, los tranvías de sangre o los tranvías de mulitas, que acá igual les comento atrás de mí y me hago a un lado. Esta calzada es la que llevaba ese trenecito. Había 2 rutas, una era de la villa al Zócalo y la otra era del Zócalo a Xochimilco. ¿Cómo se llamaba esta calzada sobre la que hoy está incluso otro tipo de transporte que va un poco más rápido que ese y que además es eléctrico? Llegaron los tranvías eléctricos, la Mexico Trainways Company, y los tranvías se hicieron muy, muy populares, dejando atrás a los tranvías de mulitas, ya que cubrían una de los trayectos más interesantes que cubrían era Ciudad de México, Tacubaya. Tacubaya no es lo que es ahora. Tacubaya era un pueblo idílico, lleno de ríos, lleno de naturaleza, lleno de muchas fincas, y era un pueblo rico, donde incluso había huertas frutales. Pero bueno, estaba lejos de la ciudad, así que esa era una de las rutas más importantes. Llegó llegó el automóvil a la Ciudad de México y a todo México. Y también llegó la aviación. Acá arriba, de hecho, tenemos a uno de los grandes viajeros que existió en aquel entonces y de los grandes pioneros. Pregunta para todos ustedes, ¿cómo se llamaron los 2 pioneros, los 2 primeros pioneros mexicanos de la aviación? ¿Cómo se llamaron? También como medios de comunicación aparecieron el telégrafo y los primeros teléfonos, el alumbrado eléctrico, el embellecimiento de la ciudad con algunos nuevos edificios como la YMCA, la Secretaría de Relaciones Exteriores, que, pues, bueno, ahí está el Palacio Legislativo de Donceles, que era antes el Teatro Iturbide. Estuvo también la Castañeda, que hoy, pues lamentablemente ya no existe. Bueno, lamentablemente el edificio ya no existe y afortunadamente la institución no existe como tal, porque fueron momentos muy difíciles dentro de lo que es
la historia de la salud en este país. Hoy son unos edificios que se encuentran en ese lugar. ¿Cómo se llama esa colonia? ¿Dónde? ¿Dónde estuvo la Castañeda? Tenemos también el Palacio de Correos. Y bueno, indiscutiblemente el más bello, el que iba a ser el más bello y más hermoso congreso de todas las Américas, pero que simple y sencillamente quedó en el palacio, óiganme, quedó ni más ni menos que, pues, en lo que es el monumento a la revolución. Se creó una moderna prisión de alta seguridad llamada Lecumberri, con una visión panóptica, es decir, al centro había una torre que dominaba todos los pasillos y con eso se podía ver claramente las actividades, todas las actividades que se desarrollaban en ese lugar. Los grandes paseos fueron el bosque de Chapultepec, lo que posteriormente se convertiría en la calle de Madero. Ok, pregunta, ¿cómo se llamaba esta calle antes de convertirse en Madero? Y segundo, dentro del mismo, ¿quién le cambió el nombre? ¿Qué personaje fue el que pidió que se le cambiara el nombre? O casi obligó a que se le cambiara el nombre. ¿Cómo se llamaba esta calle? Ahí vemos la Casa de los Azulejos. Y entonces, ahí está, ¿cómo se llamaba? ¿Y qué héroe fue el que cambió ese nombre al actual Madero? También estaba el Zócalo y también, pues, se empezaron a inaugurar colonias tan importantes como la Roma y la Condesa. Estas panorámicas comparativas de Reforma, vemos cómo, pues, Reforma era simple y sencillamente un lugar donde había, pues, muchos campos, muchos espacios. Hoy Reforma es irreconocible, está bellísima, hay muchos edificios muy modernos, muy interesantes, pero nada como lo que fue. Sobre Reforma existía un campo de fútbol. ¿Cómo se llamaba el equipo al que perteneció ese campo de fútbol? Esa es otra. Una más. Sabemos que ahí, enfrente de donde está el caballito, o donde estaba el caballito, que ahora está una torre llamada El Caballo y está una escultura de Sebastián, justamente ahí en esa parte, antes de existir todo eso, primero existió una plaza de toros durante el virreinato. Y esa plaza de toros duró muchísimo tiempo hasta que vino el afrancesamiento de la ciudad. ¿Cómo se llamó entonces la casa? ¿A quién pertenecía la casa que estuvo antes en el lugar donde hoy se construyó, donde hoy está el edificio de la Lotería Nacional? ¿De quién era esa casa? ¿Y qué suceso vergonzoso para la época aconteció en ese lugar? Pongan atención que hoy no he enumerado las preguntas. Sin embargo, las he venido haciendo para que ustedes vayan desarrollando su espacio y nos vayamos viendo en la clase cómo lo van a responder. Algunos lugares tradicionales de recreación fueron la Alameda Central, como ya habíamos dicho, el Canal de la Viga, que lamentablemente no existe, y los gobiernos progresistas del siglo XX se ocuparon de destruir y de secar esos lugares que hoy mantendrían un equilibrio ecológico en esta ciudad de diferente manera. Sin embargo, no había voluntad y ese lugar que incluso aglutinaba fiestas, ferias y paseos, hoy, tristemente, solo se ha convertido en una avenida por donde solo corren transporte público, muy público, y está pues en un descuido terrible. El kiosco morisco de Santa María la Ribera. Quiero que me digan en qué exposición mundial estuvo este kiosco y dónde estuvo ubicado antes de encontrarse hoy en Santa María la Ribera. Y además, ¿qué ocupa el lugar donde estuvo el kiosco morisco antes de ser trasladado a Santa María de la Ribera? ¿Qué monumento ocupa? También está la Basílica de Guadalupe, que siempre ha sido el lugar de peregrinaje, y están muchísimos otros. Llegaron las fiestas del centenario.
Y en las fiestas del centenario, pues se tiró la casa por la ventana. Como vemos, se hicieron arcos triunfales, se hicieron desfiles, se hicieron muchas cosas. Quiero que ustedes me digan, de esa época, ¿qué invento llegó para documentar las fiestas del centenario? Y además acá voy a aprovechar otra pregunta más. ¿Quién fue el primer estrella del cine nacional? ¿Quién fue? ¿Ok? Lo voy a repetir. ¿Quién fue el primer estrella del cine nacional y que apareció en las pantallas? Así que bueno. La sociedad durante el gobierno de Porfirio Díaz se caracterizó por profundos contrastes económicos, pues solo un pequeño grupo conformaba la élite más rica y poderosa, mientras que el grueso de la población estaba en la pobreza. ¿Y la opresión? Recuerden las tiendas de raya, recuerden muchísimas otras. Mientras que en la alta sociedad porfiriana se manejaban con costumbres, con abolengo, con espacios y los apellidos contaban, ellos se manejaban como si no existiera nada más en el mundo, como si no hubiera otro México u otra sociedad. Y aún así había diferencias. No era lo mismo la sociedad que la capital que la sociedad de provincia. Las distracciones, como ya dijimos, fueron los paseos, las apuestas en el casino español que todavía lo pueden visitar, las grandes cenas, tanto en Palacio Nacional como en los grandes hoteles que se empezaron a realizar en aquel entonces y que estaban muy cerca de los teatros como el Principal. Recuerden ustedes las tandas del Principal, el Teatro Arbeu y muchísimos otros teatros que fueron llenando de magia y emoción la noche y las noches de esa época. Y bueno, como ya lo hemos visto, dijimos las caminatas por la Alameda. Los eventos políticos y sociales fueron para hacer inauguraciones, para llevar a cabo la muestra de la grandeza y la riqueza del, este, del gobierno de Porfirio Díaz. El hemiciclo a Juárez, como dijimos, el manicomio de la Castañeda, como ya se mencionó, y pues vemos que los campesinos finalmente seguían igual. Alguna vez escuché a uno de los hermanos Ataide, que es uno de los circos que surge por aquel entonces, y él decía que el abuelo les contaba que la entrada al circo costaba 1 centavo y que con 1 centavo se podían comprar 2 huevos, pero había personas que no tenían ni 1 centavo. Entonces, imaginémonos nada más las diferencias que existieron en aquel momento. Había también una nueva clase que fueron los obreros, los mineros y una clase que poco se ha visto, pero fueron los oficinistas que comenzaban a laborar en las instituciones de gobierno puestas por Porfirio Díaz. Entonces comenzaba a crecer una cosa que se llamaría posteriormente burocracia. Y para soportar la triste realidad estaban las pulquerías. Y en las pulquerías se cuenta que en la Merced también por ahí existió con una leyenda que ustedes ya contaron y ya contarán, los famosísimos tés de canela que se daban por 8 centavos, el té por 8. Vino el declive de Porfirio Díaz. Y el declive es, en primer lugar, la entrevista Díaz-Clearman. Tenemos al periodista James Clearman acá arriba, y en él logra hacer que Porfirio Díaz confiese cómo y cuál había sido la filosofía de su gobierno y por qué se había mantenido. Él confiesa cómo la paz porfirista fue una paz a fuerza, pero que Porfirio Díaz en su justificación dice que si no se hubiera hecho de esa manera, el país hubiera seguido sumido en la pobreza, en el desorden y en el caos. ¿Lo pudo hacer? Sí, sacrificando a todos los enemigos,
pero también lo hizo a costa del sacrificio del pueblo. Después de las elecciones de 1910, no pudiendo cubrir el fraude electoral contra Francisco I. Madero, el gobierno de Díaz se encontraba en franca decadencia. Una pregunta casi ya para terminar. ¿Cómo se llamó el eterno rival de don Porfirio y cuántas veces estuvo contendiendo contra él por la presidencia? ¿Cómo se llamaba este personaje? Incluso hasta fue objeto de muchas caricaturas. ¿Cómo se llamó? Finalmente Díaz renunció. No pudo más y tuvo que renunciar. La carta dice: el pueblo mexicano, ese pueblo que tan generosamente me ha colmado de honores, que me proclamó su caudillo durante la guerra de intervención, que me secundó patrióticamente en todas las empresas, en todas las gestas emprendidas para impulsar la industria y el comercio de la República. Ese pueblo, señores diputados, se ha insurreccionado en bandas milenarias armadas, manifestando que mi presencia en el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo sea causa de su insurrección. Y por ahí viene: no conozco hecho alguno imputable a mí que motivara ese fenómeno social, pero permitiendo sin conceder que pueda ser un culpable inconsciente, esa posibilidad hace de mi persona la menos a propósito para raciocinar y decir sobre mi propia culpabilidad. Recordemos que el lenguaje es muy diferente y como lo estoy leyendo directo, pues bueno, les suplico que me comprendan un poco. Y eso, aparte de que soy un ciego, pues imagínense nada más. Pero bueno, vamos a continuar a ver qué nos decía don Porfirio en su carta de renuncia. En tal concepto, respetando como siempre he respetado la voluntad del pueblo y de confraternidad con el artículo 82 de la Constitución Federal, vengo ante la suprema representación de la nación a dimitir sin reserva al encargo de presidente constitucional de la República, con que me honró el pueblo nacional, y lo hago con tanta más razón cuanto que para retenerlo sería necesario seguir derramando sangre mexicana, abatiendo el crédito de la nación, derrochando sus riquezas, cegando sus fuentes y exponiendo sus políticas a conflictos internacionales. Espero, señores diputados, que calmadas las pasiones que acompañan a toda revolución, un estudio más concienzudo y comprobado haga surgir en la conciencia nacional un juicio correcto que me permita morir, llevando en el fondo de mi alma una justa correspondencia de la estimación que en toda mi vida he consagrado y consagraré a mis compatriotas. Con todo respeto, México, mayo 25 de 1911, Porfirio Díaz. Las desigualdades sociales eran imposibles de seguir ocultando. Ante los levantamientos armados encabezados por Madero, a Díaz no le quedó otro remedio que renunciar al poder que tanto había amado durante más de 30 años. Salió del país exiliado a Francia y se embarcó en el barco Ipiranga para no volver jamás. ¿De qué nacionalidad era este barco, chicos? ¿De qué nacionalidad? Díganme. Vivió en Francia con su familia hasta 1914, año en que muere. Y ahí es donde hoy aún tiene su tumba, a pesar de que doña Carmelita Romero Rubio intentó traerlo de regreso. ¿Volverá? No lo sabemos. Pero la historia estaba hecha. Hay una frase que dicen que cuando iba en el barco comentó: palabras más, palabras menos. Madero ha soltado el tigre. ¿Quién podrá domarlo?
y pues vendrían los años de los conflictos. El porfiriato tuvo muchas cosas, no en balde fueron 30 años, pero permitió que México se colocara en la órbita mundial. Permitió que México se convirtiera en una de las potencias mundiales también. Además, durante ese legado, el dólar incluso llegó a valer menos que el peso mexicano. La moneda se cotizaba en oro y plata, aunque los pobres no la pudieran ver más que de otra forma que en menos de centavos. El legado cultural es muy amplio, la literatura es grande, el cine se encargó de endiosar, el cine de los 40 se encargó de endiosar este periodo, pero la posmodernidad le ha devuelto algo de esa dignidad que en su momento pues pudiera carecer cualquiera que haya sido derrotado y se ha contado por los vencidos. Así terminamos la segunda parte del Porfiriato. Soy Eddie Einar. Me da muchísimo gusto estar con ustedes y pues nos vemos en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Vamos a la clase.